La paz de Dios, queridos hermanos. Vamos a hablar hoy la tercera cápsula sobre el quinto punto doctrinal, el bautismo con el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar sobre los beneficios de ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Esos beneficios, hermanos, pues son muchos, ¿verdad? Hay muchísimo que hablar sobre los beneficios del Espíritu Santo. Los veremos de manera muy concisa y me voy a ir un poquito rápido para no tardarme tanto, ¿verdad? Miremos hacia atrás, hermanos, cómo creció la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Si miramos a la iglesia primitiva, encontramos que el Señor Jesús equipó a sus discípulos para la obra que les había encomendado. Envió el poder de su Espíritu Santo y los beneficios no se hicieron esperar. Inmediatamente empezaron a ver el resultado de haber sido llenos con el poder del Espíritu Santo. Era necesario, ¿para qué? Para que ellos pudieran llevar a cabo esta obra y se cumpliera el plan eterno de Dios para la humanidad. El Señor Jesús expresó en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí aquí lo que me resalta es, dice, recibiría la iglesia y nosotros poder. Ese poder, hermanos, es sobrenatural. Es Dios mismo hablando, actuando a través del creyente, porque es Él quien sensibiliza los corazones por la obra del Espíritu Santo que redarguye para que la palabra de Dios tenga el efecto para lo cual Dios la envía. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hermanos, el poder viene de Dios. Si nosotros hablamos y le pedimos a Dios y el Espíritu Santo está sobre nosotros, el Espíritu Santo es el que va a hablar, es el que va a ministrar a la vida del oyente. El poder del Espíritu Santo, hermanos, cambió su estilo de vida devocional, definitivamente. Cambió su forma de adorar a Dios, su forma de relacionarse con Dios, y esto fue de manera personal, familiar y pública, ¿sí? Cuando ellos se reunían, sus reuniones de adoración, de escuchar a los apóstoles la doctrina, hermanos, se volvió diferente. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, perseveraban unánimes cada día en el templo. Y dice también, hermanos, que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta última frase del versículo 47 del capítulo 2 de Hechos, hermanos, nos hace ver que su forma de vida trascendió de manera natural hacia la sociedad que les rodeaba. Esa forma de vida tuvo que ver con la gente también que estaban a su alrededor. Ese gozo que tenían y veían cómo el Señor salvaba a las personas, les movía a seguir predicando el Evangelio, estaban siendo verdaderamente testigos de Jesucristo a donde quiera que iban. Fíjense todo lo que pasaba, hermanos, todo lo que pasó, y que cuando la iglesia en este siglo XXI se llena del poder de lo alto, hermanos, se vive este estilo de vida. Pero vaya usted analizando si en su iglesia se vive todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que a donde quiera que iban, hermanos, llevaban el Evangelio, fueron esparcidos cuando la muerte de Esteban, y a donde quiera que fueron, llevaban el Evangelio. Ese fue el plan de Dios, esparcirlos para que llevaran el Evangelio, ya no solo en Jerusalén, sino en todo Judea y hasta Samaria y a donde fuera necesario. En Hechos 5:42 y 6:7 dice: y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios, hermanos. Cuando el poder de Dios se mueve, hay cosas maravillosas. Vemos que la iglesia, hermanos, se mantenía unida en todos los aspectos, en lo espiritual, en hablar y anunciar a Jesucristo, pero también en las cosas materiales. Eran sin duda dirigidas por el Espíritu Santo. Tenían un mismo sentir y parecer entre todos ellos. Hechos 2, 44 y 4, 32 nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo le haría una pregunta después de leer esto. ¿Cómo respondemos al egoísmo y a la individualidad que vivimos dentro de nuestra congregación? Nada más. Se manifestaban, hermanos, también los dones del Espíritu Santo. Había milagros, señales y maravillas. Esto era un gran motivo por lo cual las personas llegaban al conocimiento de Cristo. Había, hermanos, muchísimas manifestaciones del poder de Dios. Al principio eran por los apóstoles, por Pedro, por Juan, pero después la iglesia, los diáconos, todos aquellos que se levantaron, hermanos, de una manera poderosa, el Señor los usaba con esa manifestación de los dones. Eh, el primer milagro después del día de Pentecostés fue la sanidad del cojo, ¿sí? Que estaba a la puerta de la Hermosa pidiendo dinero. Pero Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que tomándolo por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Esto lo dice Hechos 3, 6, 7 y 8. Y dice que aquel hombre, hermanos, levantándose, empezó a saltar y se puso en pie, hermanos, y entró con ellos al templo, andando y saltando, alabando a Dios. Hermanos, cuando la gente inconversa sabe que hay manifestaciones del poder de Dios en esa iglesia, la gente va. Y yo he escuchado testimonios de hermanos que dicen, a mí me dijeron que en este lugar hay milagros, que en este lugar sanan a los enfermos. Y la iglesia oraba y sanaba el enfermo y la gente se convertía. Dice la gran necesidad que tenemos hoy del poder del Espíritu Santo. Entre esos dones se manifestó el don de discernimiento en el apóstol Pedro para descubrir la mentira de Ananías y Zafira. ¿Sí? En Hechos 5:3 dice que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Es una manifestación del don de discernimiento. Muchos milagros, dice el libro de los Hechos, hermanos, narra muchas manifestaciones del poder de Dios. En el capítulo 5 del 12 al 16, no lo leo todo, solamente las frases. Dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto vivió la iglesia primitiva y la iglesia de Jesucristo. A través de la historia, hermanos, por más de 2000 años, el Señor se ha sido manifestando, ha seguido manifestándose de la misma manera. ¿Sí? Habría que hablar mucho sobre todo ese tiempo. Solamente me voy a la historia de la ICR, hermanos. ¿Sí? En ese libro de la historia, que antes de hablar de la historia de la iglesia,
Hago mención del libro del hermano Alberto Blasco titulado El Espíritu Santo y sus carismas. Y ahí se habla de los 9 dones registrados en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Hermanos, habría mucho que decir sobre estos versículos. Los dones en este tiempo, hermanos, están vigentes y son una realidad, pero falta el poder del Espíritu Santo sobre los creyentes para su manifestación. Dios no ha cambiado. Ahora sí hago alusión al libro de la historia de la iglesia, ¿sí? Que ahí está escrito en gran parte lo que el hermano Josué le dictaba a aquella joven, y ella escribía en taquigrafía, ¿verdad? Nos platicaba el hermano Felipe. En la página 16 y 17, hermanos, dice que el hermano Josué Mejía, que fue nuestro fundador de la ICR, Iglesia Cristiana Interdenominacional, dice que el hermano expresa: empezamos el trabajo y lo primero que rogamos a Dios fue: derrama el poder de tu Espíritu Santo, porque no queremos ser un grupo estéril, queremos tu poder. Aquí hay mucho mensaje, hermanos. No queremos ser estériles. La iglesia actualmente quiere decir que está siendo estéril, porque no se manifiesta el poder y dones del Espíritu Santo. Sigue diciendo el hermano. Entonces, un domingo en la escuela dominical, Dios derramó el Espíritu Santo y desde aquel día lo ha seguido derramando, unas veces en 6, otras veces a 10, y a veces hasta 50 han recibido las lluvias tempranas y tardes. Esto es un avivamiento, hermanos, definitivamente. Esa manifestación del poder de Dios al bautizar a tantas personas trajo por consecuencia el avivamiento y el crecimiento esperado que tanto anhelaba el siervo de Dios. Sigue diciendo el libro: no sabíamos hacer evangelismo personal, pero cuando el Espíritu Santo fue derramado, hicimos trabajo personal y trajimos muchas almas. Habiéndonos propuesto para un domingo de resurrección que hubiera 300 personas, ese domingo había 500. Y a través del tiempo el trabajo se ha convertido en misionero. Así como creció la ICIAR, se empezaron a ir personas, hermanos, a Guerrero y a varias partes a predicar el Evangelio, porque de esa multitud llena del poder, el Señor empezó a levantar y a llevar gente. Fíjese lo que hace el poder del Espíritu Santo. Esto fue escrito el martes 2 de septiembre de 1941. Seguido a este crecimiento numérico, hermanos, también la iglesia tuvo manifestaciones del poder de Dios, milagros y sanidades poderosas de parte del Señor. Resucitaban los muertos. Y esto lo narra el libro de la historia de la iglesia. Qué maravilloso es vivir en ese poder, en ese despertar, en ese avivamiento por el Espíritu Santo. La mayoría de las congregaciones, hermanos, de nuestra ICR y a la que pertenecemos nosotros, aquellas iglesias que iniciaron hace 50, 70, 60 o 70 años, crecieron de la misma forma. Estoy en una iglesia donde actualmente tiene 60 y casi va a cumplir 70 años. Y hubo un tiempo de un gran avivamiento. 200 almas o más en esa congregación. Pero eso fue hace muchos años. Cabe mencionar, hermanos, que el hermano Josué entendió de parte de Dios que la forma de crecer no eran las reuniones sociales ni literarias que hacía, era la oración. Y a partir de entonces se acabaron las actividades sociales y se dedicaron a la oración. ¿Oramos lo suficiente? ¿Qué tanto oramos? Dijimos que cambió la vida devocional personal, familiar y congregacional. Yo hago una pregunta. ¿Es similar lo que actualmente vive nuestra congregación
a lo que vivía la iglesia primitiva o a lo que vivía nuestra iglesia hace 60 años? ¿Se parece? ¿Qué le pasó a la iglesia de Jesucristo en este tiempo, hermanos? La promesa del Espíritu Santo está vigente aún. Lo que ha cambiado es la forma de vivir de la iglesia. Se ha dedicado a lo social, a lo cultural, a lo intelectual, al trabajo secular. Dentro de la iglesia se ha caído en un activismo. Hay poca vida devocional y escasean los cultos fervientes. Y la lista es muy larga. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia. La iglesia, en el crecimiento cultural, hermanos, de nuestra sociedad, ha habido cambios que han distraído los tiempos de cada miembro de la iglesia. Las distancias tan largas, el trabajo de 10, 12 horas, hermanos, tantas y tantas situaciones han intervenido, pero la iglesia se ha dejado llevar. Nuestra última diapositiva, hermanos, pongo esto. Esto marca, hermanos, la gran y urgente necesidad que tenemos en este tiempo de orar y orar y orar. Pero no hay tiempo. Yo escucho muy seguido esta frase en la iglesia: no tengo tiempo. Hay que leer la Biblia, vamos a hacer un devocional, vamos a hacer un estudio bíblico. No tengo tiempo. No tiene tiempo. Necesitamos, hermanos, tener ese tiempo para orar, de vivir en santidad, que también se está perdiendo, porque nos estamos yendo con la vida, la forma de vida de la sociedad que rodea a la iglesia, ¿no? Y sobre todo a nuestra juventud. Hay que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y adolescentes. Y también necesitamos pedir al Señor Jesucristo que derrame el poder de su Espíritu, hermanos. Entonces la iglesia del Señor será avivada y crecerá como Dios lo desea en estos últimos tiempos. Hacemos, hermanos, un llamado a la iglesia del Señor, a los siervos y siervas que el Señor escogió para guiar a su pueblo. Volvamos, hermanos, a las sendas antiguas y veremos el anhelado crecimiento espiritual y numérico que Dios quiere hacer en su iglesia. Busquemos ese poder, hermanos. Está vigente. Oremos, oremos, oremos. Y vivamos como Dios quiere, de acuerdo a su palabra, y pidamos ese poder. Que Dios le bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con usted.